De vuelta acá en Agenda Joven, acuérdense, @Agenda Joven CNN. ¿Te da la pregunta por ahí de Sergio Soto? Que la teníamos lista en el GC. Mira, ¿hay posibilidades reales de lograr acuerdos transversales en temas país o solo se supedita a políticos y parlamentarios? Sí. En términos de que a lo mejor Sergio, a lo mejor mandan otro Twitter si quiere especificarlo, a lo mejor se refiere... ¿Tú crees entenderlo? Yo también. Creo entenderlo. Ya. A ver, yo creo que el gran problema que tenemos hoy día, como te digo, es que la política cuando empieza a construirse sobre la base de ver si es que lo que se acaba de decir, lo que se acaba de aprobar es o no es algo popular según una encuesta, no solamente significa que estáis siempre reaccionando como lo que estábamos hablando acerca de la portada del UN, que ahora los diputados dicen que hay que cambiar la nueva ley del tránsito respecto al manejo de estabilidad que se aprobó recién. A mí me pasa que para poder llegar a acuerdos reales, uno lo que tiene que hacer es saber construir una mayoría. Eso en Chile no existe. ¿Ya? O sea, los partidos políticos hoy día no te proponen un ideal de qué es lo que quiero lograr como sociedad de aquí a 10 años plazo, salvo decirte que crezcamos al no sé, 6% y superemos la pobreza. Que es una meta súper loable, pero al fin y al cabo ese es el gran problema del gobierno Piñera, que cree que ser un país desarrollado o ser un país que esté en buenas condiciones, es decir, que tenemos tremendos indicadores macroeconómicos, pero no entender de que la felicidad o el bienestar de una sociedad, el bien común, no se basa solamente si estamos creciendo en nuestro Pero tienes que partir por algo. Perfecto, pero es que ese es tu punto de partida. El problema es que estamos viviendo hoy día actualmente una administración que cree que ese es el objetivo final. Entonces, pero hay ejemplos de acuerdos transversales. Una cosa, esto no lo hacemos nunca en el programa, voy a salirme de libreto y pauta. ¿Podemos poner un par de llamados telefónicos de algunos jóvenes que quisieran llamar? Un par nomás, dos nomás, ¿ya? De todas maneras. No me sé el teléfono ni siquiera al cual hay que llamar. Vamos a hacer lo posible si técnicamente es para ver si es que podemos hablar. Que esta cuestión sea despeinada de acuerdo a sus edades. Ya, que llamen en la casa. Pero yo quería comentar un poco respecto a la pregunta que nos hacían ahí a través del Twitter, si no me equivoco. Que es que yo creo que efectivamente han habido posibilidades de acuerdos bien interesantes en el último tiempo. El caso Aysén es paradigmático. O sea, allá, por ejemplo, un vocero es Patricio Segura de Patagonia Sin Represa, y por otro lado están, por ejemplo, varias organizaciones que de hecho estaban a favor del proyecto Hidro Aysén. En cambio, su campaña era en contra de eso. Y logran ponerse de acuerdo de manera transversal. A mí me sorprendía que, por ejemplo, las reuniones que se citaban eran en la Cámara de Comercio allá. Entonces uno dice, mira, están desde los pescadores hasta los comerciantes, están Patagonia Sin Represa, están los camioneros, y incluso también los parlamentarios, entre los cuales hay un demócrata cristiano, hay un miembro del partido del presidente, y se generan acuerdos transversales. Pero ¿qué es lo que pasa? En este minuto, la estructura política más tradicional, la estructura política de Santiago, el centralismo y el autoritarismo, se imponen a un diálogo que se había generado de manera súper transversal ahí en ese territorio, en Aysén, en el ámbito local. Entonces, ¿Cómo se imponen? ¿Cómo? No aceptan los acuerdos de una asamblea ciudadana en un pueblito del sur. No, básicamente que en este minuto, si uno ve cómo se han desarrollado las negociaciones, ha sido permanentemente un intento de poner en jaque y más bien de llegar con mala voluntad. Recordemos cuando llegó primero el ministro Álvarez, se suponía empoderado a la zona, lo primero que plantea es el retiro de la principal forma de presión que tenían, que eran los bloqueos de camino. La asamblea dice, bueno, por supuesto que estamos disponibles a ir retirándolo y partimos gradualmente. ¿Tú le atribuyes la responsabilidad de todo esto al gobierno? En este minuto, yo le atribuyo, en este minuto hay un problema que es transversal, que es del Estado, pero este gobierno está siendo responsable por agudizar ese problema centralismo. Pero dime una cosa, cuando tú ves que, por la otra parte, hay una postura que es prácticamente intransigente, cuando se bloquean los caminos, entonces tú no puedes negociar con la pistola en el pecho. Entonces, a lo mejor yo puedo ser torpe en mi negociación, en mi oferta, pero sí tengo que tener estas condiciones para ofrecer mis torpezas, si tú quieres. Un problema un segundo. Primero, tú estabas mencionando que en este caso Aysén tenemos agrupaciones que estaban a favor de Hidro Aysén y agrupaciones que estaban en contra. A mí me pasa que ese caso puntual se puede extrapolar respecto de las demás situaciones que estamos viviendo en el país, en las cuales se arman estas agrupaciones que tienen intereses que muchas veces son contrapuestos. Entonces yo creo que tú me estabas diciendo que estaban avanzando y habían llegado a un acuerdo, lo cual no encuentro notable. Yo no conozco bien la situación, entonces te creo. Pero ¿cuál es la posibilidad de supervivencia de coaliciones de ese estilo cuando en realidad tú lo que estás haciendo es juntar a un montón de personas que están enfrentándose a un enemigo común, pero cuyos intereses en última instancia son contrapuestos? Entonces llega un momento en que cuando tú quieres canalizar ese tipo de inquietudes, ¿cómo lo hacís? ¿Cómo las conciliáis? Si efectivamente te vas a encontrar con un grupo de gente que dice no a Hidro Aysén por ningún motivo, versus otras personas que te dicen sí a Hidro Aysén a todo evento,
y que esos tienen que llegar a una negociación con el gobierno, sacar acuerdos, sacar soluciones, y que esto no se puede canalizar siempre por la vía, por ejemplo, los partidos políticos, porque muchas veces todos esos intereses son contrapuestos entre sí. Sí, pero había una pregunta que se había hecho que era esto que tú decías, que yo entiendo, y que es lo que dijo el gobierno, por ejemplo, a 2 semanas de iniciado el conflicto, que no se puede negociar cuando nos tienen las medidas de presión aquí encima. Ahí hay que ser súper cuidadosos, porque el gobierno levantó ese discurso 2 semanas después de que se inició el conflicto. Y recordemos que 2 semanas antes había enviado al ministro Mañalich, que salió diciendo que las demandas de Naicer eran justas, y había realizado todas las negociaciones sin problema, y el gobierno se había sentado con exactamente las mismas medidas de presión, y resulta que 2 semanas después se arrepienten y dicen, no, nosotros no podemos negociar en esas condiciones, pero ya habían negociado en esas condiciones. Entonces uno se pregunta, bueno, entonces yo creo que la gente... o ahí no hubo una negociación formal. O sea, se envió a un ministro de Estado, que a mí se envió un ministro de Estado. Pero no hay una negociación formal, y por otro lado, después recrudecen los cortes de camino. Y eso es importante porque eso es un delito contra el orden público. Y es evidente que el gobierno constitucionalmente elegido de la República no puede ceder ni ser extorsionado por minorías que tienen cortado un pedazo del territorio. Eso no puede ser. O sea, si ellos quieren una disputa de soberanía con el gobierno, la van a perder, y el gobierno no puede negociar en esas condiciones. Pero ¿qué credibilidad tiene el gobierno cuando primero efectivamente negocia, envía un ministro de Estado y ven los temas en la misma situación? Es la misma situación. No, porque no está recrudecido como decía. ¿En qué consiste ese recrudecimiento? Pablo, pero por otra parte el ministro fue solucionar algo puntual con respecto a una de las demandas. Sí. Por supuesto, pero negoció tal cual como se dice que no se iba a hacer, con las condiciones que efectivamente después se mantenían. ¿Cuál es el recrudecimiento, Pablo, de la situación? Los cortes de camino aumentaron. Los cortes de camino sí estaban en ese momento. No era la misma situación, no era. Estaba cortado un puente, digamos, un par de cosas más. Después hubo un bloqueo prácticamente de la zona. Y eso un gobierno, insisto, y si el gobierno incluso, si hubiera sido el escenario tal como tú lo planteas, el gobierno debía retroceder respecto a esa ruptura. ¿No sienten ustedes? El presidente de la República dijo el otro día en Tolerancia Cero, ¿ah?, que había una campaña orquestada para encontrarle todo malo desde el momento que partió. ¿No sienten que hay un exceso de bullying, o hay bullying hacia el gobierno por el hecho de haber llegado simplemente al gobierno, porque todo lo que haga se le critica? Porque la verdad es que uno ve a veces la prensa y no puede ser todo malo, creo yo. O sea, bueno, yo creo que no sé si hay alguna profesión más expuesta públicamente que ser presidente de la República. Yo creo que la cosa, sin llorar, y perdone al presidente Piñera, yo creo que ya estamos grandes. Pero Roberto, ¿no sientes que es excesiva? Hago eco de algunas editoriales por ahí, por eso lo pregunto. Pero es más bien de mala calidad. O sea, el debate público hoy día en Chile es tremendamente, es de muy mala calidad. Y eso tiene que ver, por un lado, efectivamente con problemas de transparencia, falta información sobre la mesa para poder discutir bien, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, pero también con la buena voluntad, la buena fe de elaborar discusiones de buen nivel. Y por otro lado la capacidad, de la cual yo dudo en el caso de muchos parlamentarios. ¿Capacidad intelectual? Sí, capacidad intelectual. Entonces, uno tiene que ver que en el fondo la discusión hoy día se lleva más a partir de eslóganes y ya a niveles ridículos, como ponerle como un concepto inventado o cualquier cosa. Por ejemplo, el debate sobre el aborto terapéutico giraba en torno a este eufemismo, digamos, del aborto terapéutico. La gente preguntaba, ¿cuándo voy a tener mi aborto terapéutico? Unas cosas muy raras, digamos. De no ir a los temas, no ir al fondo de las discusiones nunca, y por otro lado sin buena fe también. ¿Corcuera? Yo creo que si él pensaba que iba a llegar a ser presidente para que todos le dijeran, si presidente está todo bien, el problema es de él, digamos. Y en un país tenemos que criticar al gobierno también, digamos, no podemos decirle no, está todo bien. ¿No sientes a veces que es excesivo, o crees que de repente se les pasa un poco la mano, o está bien o justo, correcto? Claro, para alguien que está acostumbrado a ser empresario y que todos los empleados le tengan que hacer el amén, que le digan algo en contra, evidentemente que le duele, pues. Pero resulta que esto no es una empresa, digamos. Y no es una empresa, además, en Chile, que las empresas, como no están autorizadas los sindicatos, no tenemos sindicatos fuertes, es una empresa que está acostumbrada a que todos le digan a Piñera, pero resulta que Pablo tiene razón, esto es un tema de buena fe y esto nos mete de lleno en el plano de las teorías conspirativas, de si efectivamente aquí había una articulación respecto al Partido Comunista que quiere derribar a Piñera. La verdad, eso yo no me puedo hacer cargo de eso, primero porque no me toca defender al gobierno, y segundo porque no tengo idea de lo que piensa el Partido Comunista, pero de que efectivamente tenemos una falta de buena fe en el país es así, y particularmente porque hoy día el sistema político chileno te exige, para poder ser exitoso, entre comillas, porque al final la evaluación de la concertación es pésima igual, pero no te exige discusiones de fondo, te exige un eslogan y darle como bombo en fiesta hasta que la cuestión pegue.
Pero ¿Cuándo- en términos de subir el debate, yo creo que aquí quiero volver sobre un tema. O sea, Pablo cuando habló de Aysén se refirió a un pueblito en el sur. Y yo creo que eso es completamente una cosa que... Si nosotros no... aquí estamos en Santiago discutiendo en CNN y... Ese Pablo. Sí, y nos Ese referimos... Pablo. No, por supuesto. no tú. Y nos referimos de esa manera. O sea, yo creo que desde ahí, ¿qué tipo de políticas se pueden desarrollar? Cuando No, lo que yo estoy hablando era el caso hipotético, digamos. No, te referiste a Aysén como ese pueblito en el sur. Sí, nos lleve una ciudad, etcétera, etcétera. Pero lo que yo iba es que un grupo de personas, por muy de acuerdo que estén en una ciudad en el sur o en cualquier parte del territorio, el gobierno no tiene por qué ceder a las demandas de ellos, aunque estén todos de acuerdo. Eso no es ¿Y lógico. por qué no tiene que ceder de ninguna manera? ¿Qué pasa si esas demandas son justas? ¿No tiene que ceder de todas No, maneras? obviamente, tiene que dialogar, pero tiene que velar por los intereses de todos los habitantes de la República en relación a las exigencias de ese grupo de personas reunidas en el sur. O sea, entonces, tú no me puedes decir que porque hay un grupo de personas de acuerdo en el sur, vamos a tener que el Estado, digamos, tiene que hacerse cargo y acceder a todo lo que piden. No tiene ningún sentido. Porque efectivamente ahí lo que hay es, en el fondo, sería, obviamente, por ejemplo, si todos los ciudadanos de una cuadra se ponen de acuerdo en pedir miles de beneficios y se toman su cuadra, el Estado no puede ir y decirle, sí, en realidad aquí están todos de acuerdo, así que les vamos a dar todo lo que quieren. No puede ser. Y esto es el mismo caso. Y sea en Santiago o sea en el sur, en cualquier parte del territorio de la República. Y de hecho, si volvemos al problema de las barricadas, primero, es un problema de forma del gobierno de Piñera si es que estuvieron dispuestos a sentarse a conversar con alguien con una barricada. Porque de partida las barricadas nunca están bien porque son violencia. El hecho de que tú estés cortando un camino, y Pablo tiene toda la razón, eso es un delito y eso no debería permitirse nunca. Si el gobierno de Piñera se equivoca y permite conversar 2 semanas con barricadas expuestas en las calles, entonces es un problema del gobierno de Piñera. Pero no quita que el hecho en sí ya de per se está mal. Pero sin barricada no habrían llamado la atención. Bueno, pero es que... No, perdón. Pero una cosa es la El problema es que no se le calle. escucha. Si no hay una institucionalidad que lo escuche, terminamos todos manifestando. La institucionalidad está, el problema es que no escucha. Una de las demandas de un institucionalidad que plebiscito, no por escucha. ejemplo. Una de las demandas de un plebiscito regional sobre algunas materias de allá. Y uno podría decir, aquí el punto que está, en que las organizaciones sociales y la ciudadanía en general va por un lado y la política, los políticos, los representantes van por otro. Y hay formas de construir esos puentes. Perfecto, El pero problema es que de la esto puede pregunta- estar bien. El problema es que, ¿por qué partimos de la premisa de que, por el solo hecho, como dice Pablo, por el solo hecho de que las personas se pongan de acuerdo, eso significa necesariamente acceder a las propuestas? Eso no es una negociación. No Eso es sé, solamente pero- pedir y decir, tienes que darme porque se lo estoy pidiendo y estamos todos de acuerdo. Y eso no es así. Pero al menos escucharse. El problema es que en el país no nos escuchamos. Pero ¿cómo vais a escuchar a un grupo de personas que pretende extorsionar a un gobierno a partir de... Mire, yo le devuelvo la soberanía sobre su territorio si usted me pasa lo que yo quiero. No El puede problema- ser. Yo digo que el problema antes que eso, para que se generara ese bloqueo, es que no escuchamos antes a la ciudadanía. A ver, no, pero... ok, aquí Oye, hay- además, si estamos hablando en términos de soberanía y en términos también de respeto, por ejemplo, este mismo gobierno que dice respetar la propiedad privada, por ejemplo, el 7 de marzo salió el primer informe de los observadores del Instituto de Derechos Humanos allá. Y se habla completamente de un uso desproporcionado y también irregular de las formas de represión de parte de Carabineros. Entonces, ¿cuál es la presencia del Estado que tú estás describiendo, que tiene que mantener orden allá? Es una represión en que incluso se probó que en los últimos días, lo dijo el senador Horvath, los Carabineros han lanzado piedras a las casas de las personas. yo no estoy Entonces, ¿de qué defendiendo estamos eso. hablando? Yo no estoy Una cosa- defendiendo eso. La represión puede ser desmedida y esos también son delitos. Si un carabinero hace también comete un delito. Pausa comercial y ya estamos de vuelta acá en Agenda Joven. @Agenda Joven CNN, Twitter para poder participar y por supuesto ahí lo vamos a mostrar en pantalla. Las preguntas las vamos a tratar de hacer en medio de este debate. Ya volvemos.